Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre segmentación de clientes aplicando el algoritmo de Affinity Propagation. La agrupación de clúster pertenece a la técnica de aprendizaje automático no supervisado. La tarea principal de la agrupación en clústeres es descubrir grupos naturales en un conjunto de datos sin etiquetar. Esta es una tarea importante en el análisis de datos, ya que se utiliza en muchas aplicaciones científicas de ingeniería y comerciales. La aplicación más conocida de la agrupación de clústeres es la segmentación de clientes para marketing eficiente, la segmentación de imágenes, agrupación de documentos. Hay muchos algoritmos de agrupamiento que se pueden dividir en dos principales tipos, que son jerárquico y particionales. En los algoritmos jerárquicos podemos dividen en forma recursiva como conjunto de datos como un subconjunto más pequeño hasta que un subconjunto contiene solo un elemento. Esto se puede representar con un dendrograma que parece un árbol. Puede construirse desde las hojas hasta el suelo, un enfoque de aglomerado, o desde la raíz hasta las hojas, un enfoque decisivo. En la agrupación jerárquica no es necesario que especifique la cantidad de agrupaciones, pero se debe definir una condición de determinación para el proceso de división de fusión. Por otro lado, tenemos el algoritmo particional. Estos algoritmos dividen a un conjunto de datos en varios subconjuntos, es decir, grupos, según un criterio determinado. Para algunos algoritmos, el número de clúster debe definirse a priori. Por ejemplo, k-means para otros no, como devscan. Definir el número de clúster antes de ejecutar un algoritmo a menudo requiere un conocimiento de dominio específico, que a menudo es un desafío o incluso imposible en muchas aplicaciones. Esto condujo al desarrollo de muchos modelos o métodos o algoritmos heurísticos y enfoques simplificados que ayudaron a los analistas sin conocimiento del dominio a elegir el número propio de clúster. Existen una gran cantidad de algoritmos en la actualidad de agrupamiento y actualmente no hay uno que domine a los demás, es decir, que no podemos decir uno que es mejor que el otro porque eso va a ir dependiendo del conjunto de datos, de la aplicación, del área. La elección del mejor depende de la base de datos en sí, del dominio de la aplicación, de los requisitos y expectativas del cliente. Este cuaderno vamos a aplicar nosotros el algoritmo de Affinity Propagation. Iniciamos, vamos a aplicarlo y vamos a ir cargando nuestro conjunto de datos. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos, pues allá vemos Panda, SeaWorld, Matplotlib, NumPy. Luego vamos a cargar nuestra base de datos, que es una base de datos bastante sencilla, pero nos va a ayudar a simplificar lo que queremos presentar. Una vez que cargamos nuestra base de datos, vamos a ver una representación visual de esto. Podemos ver que tenemos 200 filas, 5 columnas en nuestro dataset. Vamos a ver las primeras 5 observaciones. Tenemos variables que son las 5 columnas que son Customer ID, que prácticamente no nos vamos a tratar de eliminarla. El gender, el género, la edad, ingresos anuales y el score. Más información sobre la base de datos. En este caso la información sería pues, que son dos variables enteras y un objeto. Hagamos una estadística de nuestra base de datos. La estadística descriptiva podemos ver que la edad mínima del cliente va a ser de 18 años y la edad máxima es de 70 años. Por otro lado, el ingreso mínimo es de 15.000 y el máximo ingreso de 136.000. Vamos a ver si tenemos valores nulos. Podemos ver que tenemos 0 valores nulos, es decir, nuestro conjunto de datos no tiene valores nulos. Esto pues obviamente nos va a ayudar a simplificar nuestro análisis y la manipulación de nuestros datos. También, aunque es necesario un poco improbable en la vida real donde analicemos
podemos encontrar este tipo de situación. Hagamos un análisis exploratorio de los datos. En este caso vamos a hacer una distribución de las variables y ver cómo se van distribuyendo cada uno. Vamos a ver cómo se distribuyen estas variables y cómo que nos va a ir dando esas distribuciones por variables que vamos a ir haciendo. Esperamos que se ejecute, que se descargue. Y podemos ver aquí que por ejemplo, acá tenemos el promedio o la edad. La distribución de la edad, por ejemplo, para los hombres, prácticamente un poco más uniforme, mientras que en el caso de las mujeres, la distribución no es muy uniforme, que se pueda decir. Para esto también podemos probar algunas estadísticas, unos métodos, una prueba estadística. Podemos ver que el p-valor es 0.49. Es decir, la edad promedio de los clientes es más estable que el de las mujeres. La distribución de la edad de los hombres es más uniforme que el de las mujeres. Podemos observar que el grupo de la edad es más grande entre las edades de 30 y 35 años. Vamos a ver otro gráfico. Podemos ver aquí, en este caso, que el total de cómo está distribuido el género. Un 44% son hombres y un 56% son mujeres. Prácticamente están divididos casi mitad y mitad. Hagamos otro gráfico donde podemos ver el género con respecto a los ingresos anuales. Podemos ver que el ingreso anual prácticamente son iguales. Hombres y mujeres prácticamente tienen el mismo promedio, casi es el mismo promedio. Ingreso medio 62.60, desviación estándar prácticamente son iguales. ¿Sí? Veamos ahora el score, otro gráfico. Podemos ver el score. Vamos a ver cómo está distribuido el score con respecto al género. Y podemos ver que en este caso que el promedio, la mediana es 50, tienen la misma mediana, la desviación estándar un poco más fluctuante, la de los varones, y el promedio casi es muy cercano al de la mujer. Veamos otra agrupación, por ejemplo, género con los ingresos. Vamos a ver cómo nos queda ese gráfico. Por ejemplo, la edad, o sea, agrupando las edades por género. Vamos a ver cómo están agrupadas las edades por géneros. Luego vamos a hacer una correlación para ver cómo está la correlación de nuestro conjunto de datos. En este podemos ver que la correlación es un poco baja con respecto a la edad y el score. Es menos 0.33, como se puede observar para cada una de las variables. Vamos a la correlación de ingreso, edad, ingreso anual, pero también con poniéndole ahí el género. Podemos ver en este caso que la edad, a medida que crece la edad, pues también el ingreso se mantiene constante. En el caso de los hombres, las mujeres aumenta un poco el ingreso. Veamos otro gráfico. Tenemos acá que dice bien que a medida que la edad crece, por ejemplo, el score
a medida que va avanzando, el score en ambos casos, para el género, va disminuyendo. O sea, una relación negativa. Y eso sí es cierto, porque fíjense bien que es menos 0.28 el coeficiente. Veamos el ingreso anual con el score a partir del género. Y aquí podemos ver a medida que el ingreso aumenta, puede ser que el ingreso de los hombres, el score de los hombres se mantiene constante. Y el de las mujeres aumenta un poco. Bien, vamos a ver nuestro modelo, que es el modelo de Affinity Propagation, o también la propagación de afinidad. Este es un algoritmo de agrupación basado en conceptos de paso de mensaje entre puntos de datos. A diferencia de los algoritmos de agrupamiento como K-medias, K-medoides, la propagación de afinidad no requiere de que se determine o se estime el número de clúster antes de ejecutar el algoritmo. Similar a los K-medoides, la agrupación afinidad encuentra ejemplares miembros de conjunto de entrada que son representativos de los clústeres. Affinity Propagation también es un algoritmo de agrupación propuesto por primera vez por Brendan y Delbarg en 2007. Se basa en concepto de enviar mensajes entre un par de puntos hasta que convergen. Estos mensajes son de forma de medir qué tan similares son estos dos puntos entre sí. Si pueden ser ejemplos entre sí. El algoritmo encuentra un número óptimo de clústeres por sí mismo. Esto también implica un costo de complejidad de tiempo muy alto de orden n cuadrado, donde n es el número de muestras y t es el número de interacciones hasta las que convergen. Sin embargo, una gran ventaja de Affinity Propagation es la falta de sensibilidad de los criterios de inicialización. Una muy buena explicación, este algoritmo, vamos a verlo a continuación. El usuario, en este caso, debe especificar dos parámetros. Preferencia, que es un número negativo y controla cuántos ejemplares se utilizan. Factor de amortiguación, que evita que oscilan numéricas al actualizar el mensaje. Al igual que con cualquier otro algoritmo, estos realizan un esfuerzo para mejorarlo. Por ejemplo, su equipo de propagación. ¿Cómo funciona el algoritmo? Es decir, vamos a suponer que tenemos sea x1, x(n), un conjunto de puntos de datos sin suposiciones sobre una estructura interna. Y sea esa una función que cuantifique la similitud entre estos dos puntos por la izquierda, es decir, tal que tengo el par SIJ, que es mayor que el SIK. Si el x sube a XJ que a x sub k, para este ejemplo se utiliza la distancia del cuadrado negativo de dos puntos de datos, es decir, que los puntos x sub i y x sub k, en este caso para el par es de s sub i sub k, es igual a la norma de x sub i menos la x sub k al cuadrado. La diagonal de S, es decir, que S sub i y S sub i, los elementos de I, es particularmente importante ya que representa la preferencia de la instancia, lo que significa la probabilidad de que una instancia en particular se convierta en un ejemplo. Cuando se establece en el mismo valor para todas las entradas, controla cuántas clases producen el algoritmo. Un valor cercano a la similitud mínima posible produce menos clases, mientras que un valor cercano o mayor que la máxima similitud posible produce muchas clases, por lo que en general se inicializa con la similitud mediana de todos los pares de entrada. El algoritmo procede alternando entre dos pasos de mensaje que actualizan dos matrices. El primero, la matriz de responsabilidad, matriz R, que tiene valores R y K, que cuantifican qué tan adecuado es X sub K para servir como ejemplo para X sub I. En relación a otros ejemplos, los candidatos para X sub I. Tengo la matriz de disponibilidad, matriz A, que contiene los valores IK, que representan
cuán apropiado sería X sub I cuando se elige X sub K. Como un ejemplo, teniendo en cuenta la preferencia de otros puntos para X sub K. Como ejemplo, ambas matrices se inicializan todos los ceros y se pueden ver como la tabla de probabilidad logarítmica. A continuación, el algoritmo realiza las siguientes actualizaciones de forma iterativa. En primero, se envían las actualizaciones de responsabilidad, es decir, que se van asignando la matriz de responsabilidad, la matriz S, menos el máximo de lo que se puede encontrar para cada uno. A continuación, la disponibilidad se actualiza, es decir, que hay la actualización y que va a ser el mínimo de todo este algoritmo que se pueda dar para cada I diferente de su K. Y luego la actualización para cada valor de K, en este caso, también se va actualizando, de manera que el máximo, se coge el máximo de estos dos valores. Las iteraciones se realizan hasta que los límites del clúster permanecen sin cambio durante varias iteraciones o se alcanza algún número predeterminado de iteraciones. Los ejemplares se extraen de matrices finales como aquellos que responsabilidad más disponibilidad por sí mismo es positiva, es decir, que se cumple la condición, es decir, la responsabilidad más la actualización o la disponibilidad sea mayor que 0. Veamos el ejemplo para nuestro caso que habíamos analizado de segmentación del cliente. Vamos a llamar a nuestra función que es Affinity Propagation. Luego vamos a guardar en un campo no número de clúster, sería la preferencia, el rango en este caso, como va a ir en este rango. Y vamos a ir guardando el score para una silueta para luego trazar un gráfico. Ejecutamos. Pues bien, una vez que hemos recorrido nuestro gráfico, vamos a elaborar un gráfico, el silhouette score, y podemos ver cómo se va, que el score en este caso es de 12.000. Luego de esto vamos a llamar acá a nuestro modelo, que en este caso era ¿cuánto? 11.000. Bueno, aquí serían 12.000 y algo. En menos 11.800. Bien, entonces ejecutamos el Affinity Propagation nuevamente con la preferencia, con el preference. Esperamos que se ejecute. Este valor de preference es el mismo que le hemos dado acá a nosotros a la hora de trazar nuestro gráfico. Una vez que se ha ejecutado, esperamos que se ejecute y que se haga el entrenamiento con los valores numéricos. Ok, vamos a ver cuáles son esos clústeres y vamos a ver cómo lo agrupo por clustering. Ok, muy bien. Luego voy a graficar cómo nos quedarían nuestro gráfico a partir de la metodología que hemos usado. Esperamos que se ejecute nuestro gráfico. Vamos a hacer dos gráficos, uno para ingreso anual y otro para el score, y con los clústeres, con los diferentes clústeres. Podemos ver cómo lo ha agrupado con cada uno. Fíjense bien cómo están agrupados. Pues bien, me gustaría aquí solamente ver cómo voy a poner mi ADF cluster. Quiero visualizar cómo voy a visualizar aquí. Vamos a
ver. El conjunto de datos que nosotros teníamos. Teníamos nuestra base de datos, nuestro dataset, con las diferentes variables, y aquí el clúster cómo se va agregando con diferentes unos. De esta manera lo he clasificado. Bien amigos, espero que haya sido de mucha ayuda estas instrucciones de cómo hacer una segmentación de cliente usando Affinity Propagation. Espero dejen su comentario, su aporte, que nos va a servir de mucha ayuda.